¿Alguna vez has sentido que tu mente no descansa? Que incluso en los momentos de calma, una voz insiste en recordarte todo lo que podría salir mal. Esa voz, que parece prevenir el desastre, en realidad está sembrando veneno en silencio. Preocuparte no es precaución, es autodestrucción disfrazada de cuidado. Vivimos creyendo que si anticipamos cada posible problema, podremos evitar el sufrimiento. Pero la paradoja es cruel. Cuanto más te preocupas, más sufres, incluso antes de que algo ocurra, como si vivieras varias veces el mismo dolor, pero en tu imaginación. Michel de Montaigne lo dijo con claridad brutal. Mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. ¿Cuánto de lo que temes realmente sucede? La preocupación se presenta como una forma de control, pero en realidad es una jaula mental que tú mismo construyes, barrote a barrote, pensamiento tras pensamiento, y cuanto más te aferras a ese control ilusorio, más lejos quedas de tu paz, porque lo que intentas evitar ya te está consumiendo desde dentro. Este video es una invitación a mirar de frente esa voz interior, a entender de dónde viene, por qué insiste tanto y cómo podemos empezar a soltarla. Vamos a sumergirnos en el pensamiento de Montaigne, pero también en los ecos más oscuros de la filosofía. Schopenhauer, Kierkegaard, Sartre, porque en sus sombras hay luz. La luz que nace cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar y decides simplemente soltar. ¿Estás listo para dejar de envenenarte con tus propios pensamientos? Entonces, empecemos por conocer al verdadero enemigo, ese lado oscuro de la preocupación que, sin que lo sepas, ha estado dirigiendo tu vida desde las sombras. La preocupación no es solo una molestia mental, es un ladrón silencioso. Nos roba el presente, el descanso, la claridad, y con el tiempo también nos roba a nosotros mismos. Se disfraza de responsabilidad, pero actúa como una sombra que oscurece todo lo que toca. Imagina tu mente como una casa. Cada pensamiento de preocupación es una gotera en el techo. Al principio parece menor, pero con el tiempo, el goteo constante pudre las vigas, filtra la luz y convierte ese lugar de refugio en una prisión húmeda y sombría. Así funciona la preocupación, minando lentamente la estructura de tu paz interior. Desde una perspectiva existencial, preocuparse es una forma de proyectarse hacia futuros que no existen. Es un intento de vivir el mañana antes de que llegue, de luchar contra monstruos que aún no han nacido. Y en ese intento, descuidamos lo único real, el ahora. Un estudio de la Universidad de Cornell reveló que el 85% de las cosas por las que las personas se preocupan nunca llegan a suceder. Y entre el 15% restante, la mayoría declara haber manejado mejor la situación de lo que temían. ¿Qué significa eso? Que la mente, cuando se deja llevar por la ansiedad, crea una realidad alternativa llena de amenazas imaginarias. Pero esto no es solo un problema de exceso de pensamiento, es una forma de sufrimiento autoinfligido. Como decía Schopenhauer, el hombre sufre más por lo que imagina que por lo que realmente ocurre. Y cuanto más nos entregamos a ese sufrimiento imaginado, más nos alejamos de nosotros mismos. La preocupación se convierte entonces en una especie de autoengaño. Creemos que nos protege, pero en realidad nos paraliza, nos agota y nos aliena. Como si camináramos por la cuerda floja sobre un abismo, convencidos de que si dejamos de mirar hacia abajo, caeremos, cuando en realidad lo único que necesitamos es mirar al frente y seguir caminando. Y si la preocupación no fuera un acto de amor hacia ti, sino una forma de violencia interna, comprender por qué la mente cae tan fácilmente en esta trampa requiere adentrarse en sus mecanismos más profundos, los impulsos psicológicos y filosóficos que muchas veces sin darnos cuenta nos empujan a vivir atrapados en la anticipación constante del dolor. Lo que descubrirás a continuación podría cambiar la manera en que entiendes tus pensamientos más oscuros. La preocupación es una trampa sofisticada. No llega con gritos ni advertencias. Se instala de forma casi invisible, como una rutina que tu mente repite creyendo que está haciendo lo correcto. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué lo hacemos? ¿Por qué nos preocupamos tanto? Incluso cuando sabemos que no sirve de nada. Desde la psicología hay una respuesta clara. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, no para ser feliz. Roy Baumeister lo explica en sus estudios.
La mente humana da más peso a las amenazas que a las oportunidades. Este sesgo de negatividad fue útil cuando vivíamos rodeados de depredadores y peligros físicos, pero hoy esa misma función se vuelve en nuestra contra. La preocupación es un intento desesperado del cerebro por sentir que tiene el control. Pensamos que si anticipamos lo peor, podremos evitarlo, que si repasamos una y otra vez todas las variables, no seremos tomados por sorpresa. Pero en realidad, nos convertimos en rehenes de nuestra propia necesidad de certeza. Desde la filosofía, Kierkegaard hablaba de la angustia de la libertad, es decir, que frente a infinitas posibilidades, el ser humano experimenta vértigo. No sabemos qué elegir, qué esperar, y eso nos asusta. Así que nos preocupamos como forma de llenar el vacío. La preocupación es una forma de ocuparse de no sentir el abismo. Piénsalo, cuando te preocupas estás haciendo algo. No resuelves, pero haces. Y esa ilusión de movimiento nos da una falsa sensación de seguridad. Tomemos un ejemplo real. Imagina a alguien que está a punto de hacer una presentación importante. Su mente empieza a repasar todos los posibles errores. Olvidar algo, que no funcione el proyector, que alguien lo critique. ¿Le ayuda eso a prepararse mejor? No, lo desgasta, lo paraliza y lo desconecta del presente. No se anticipa al problema, lo vive 1000 veces antes de que ocurra. La trampa de la preocupación es esa. Se presenta como una solución, pero en realidad es parte del problema. Y cuanto más caemos en ella, más difícil es salir. Pero, ¿y si hubiera otra forma de vivir con incertidumbre? ¿Una que no implique sacrificar tu paz? Quizás la respuesta esté en quien enfrentó estas mismas preguntas siglos atrás. Montaigne, que conoció el sufrimiento de cerca, encontró una salida: aprender a soltar lo que no podía controlar, y lo dejó plasmado en palabras que, incluso hoy, pueden mostrarnos el camino. Michel de Montaigne, filósofo francés del siglo XVI, no escribió para enseñar verdades absolutas. Escribió para entenderse a sí mismo, y en ese viaje íntimo descubrió algo profundamente liberador. Preocuparse por lo inevitable no solo es inútil, es destructivo. Durante una grave enfermedad, Montaigne estuvo al borde de la muerte, pero lo que más lo marcó no fue el dolor físico, sino darse cuenta de que el miedo, ese pánico anticipado a morir, era más cruel que la muerte misma. En sus propias palabras, el miedo no nos preserva de la muerte, pero nos hace sufrirla muchas veces antes de que llegue. Ese momento de claridad cambió su vida. En lugar de entregarse a la angustia, Montaigne empezó a observar su mente con curiosidad. ¿Qué ganaba con imaginar el peor escenario una y otra vez? ¿Qué poder real tenía sobre el futuro? Y, sobre todo, ¿vale la pena perder el presente por un mañana incierto? A través de sus ensayos, Montaigne defendió una idea revolucionaria. La libertad no está en controlar lo que ocurre, sino en soltar lo que no depende de ti. Él no hablaba de resignación, sino de una forma superior de aceptación. No se trata de rendirse, sino de recuperar el poder sobre uno mismo. Muchos años antes de que la psicología moderna hablara de mindfulness, Montaigne ya escribía sobre el arte de estar presente, de disfrutar lo sencillo, de vivir sin anticipar catástrofes que tal vez nunca lleguen. Decía que quien teme sufrir, sufre ya lo que teme. Y tenía razón. Imagina que llevas una mochila. Cada preocupación es una piedra que echas dentro. Algunas por si acaso, otras porque alguien te dijo que era importante llevarlas. Llega un momento en que el peso ya no te deja avanzar. Lo trágico es que muchas de esas piedras no eran necesarias, solo estaban ahí, porque tu mente insistía en llevarlas. Montaigne aprendió a vaciar esa mochila, a distinguir entre lo que merece su energía mental y lo que no, a convivir con la incertidumbre sin dejar que lo arrastre, porque vivir es, en última instancia, aprender a soltar una y otra vez. Y lo más interesante es cómo sus ideas resonarían siglos después en pensadores existencialistas como Sartre y Kierkegaard, quienes también veían la angustia como parte del ser humano, pero no como su condena final. Montaigne les mostró que podemos conversar con esa angustia, conocerla, incluso abrazarla, sin que nos destruya. ¿Y tú? ¿Qué estás cargando? ¿Qué podrías empezar a soltar hoy? Quizás no estás solo en esa lucha. Otros pensadores, desde rincones más sombríos de la filosofía, también exploraron la raíz del sufrimiento humano.
pero con una mirada más cruda, directa y descarnada. Prepara tu mente. Nos adentramos en el corazón de la filosofía oscura. Si Montaigne nos enseñó a soltar desde la observación compasiva, los filósofos de la tradición más oscura nos obligan a mirar al sufrimiento a los ojos, sin adornos ni consuelo. Schopenhauer, Kierkegaard y Sartre no nos ofrecieron una vía de escape, nos ofrecieron comprensión. Y a veces, entender el dolor es el primer paso para liberarse de él. Arthur Schopenhauer fue tajante. La vida es dolor, porque está impulsada por una voluntad ciega, irracional e insaciable. Deseamos sin cesar, y en ese deseo eterno nace el sufrimiento. La preocupación, para él, es solo otro rostro de esa voluntad. Es el reflejo anticipado de lo que tememos no tener o lo que tememos perder. La vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento, escribió. Suena desesperanzador, pero en su visión hay algo profundamente humano. Reconocer el sufrimiento como parte esencial de la existencia nos permite dejar de luchar contra él como si fuera una anomalía. La preocupación no desaparece, pero cambia de lugar. Ya no es un enemigo, sino un síntoma. Kierkegaard, por su parte, vio en la angustia algo más profundo que miedo. Lo llamó el vértigo de la libertad. La angustia no es por lo que va a pasar, sino por lo que podría pasar, porque somos libres, y esa libertad abruma. No hay guías definitivas, ni garantías. Entonces nos preocupamos, nos aferramos a escenarios posibles para evitar sentir ese vacío. Pero Kierkegaard proponía algo radical: dar el salto de fe, aceptar la incertidumbre y decidir vivir con autenticidad, incluso si eso implica caminar sin red. Jean-Paul Sartre llevó esto más lejos. Para él, estamos condenados a ser libres. No podemos escapar de nuestras elecciones, y esa responsabilidad total es una carga existencial. Incluso preocuparse es una elección, una forma de postergar decisiones, de ocupar el pensamiento para no actuar. En palabras de Sartre, la existencia precede a la esencia, lo que significa que tú defines lo que eres a través de lo que haces, no de lo que piensas temer. En ese sentido, preocuparse es vivir en pausa. Estos pensadores no pretendían asustarnos, sino despertarnos. No querían que huyéramos del dolor, sino que lo entendiéramos como parte del ser, y desde ahí poder transformarlo. Tal vez no podamos eliminar la preocupación, pero sí podemos aprender a convivir con ella de otra forma. A veces, todo lo que necesitamos es un nuevo lenguaje para nombrar lo que sentimos, una nueva imagen para comprender lo invisible. Por eso, vamos a sumergirnos en metáforas y analogías que nos ayuden a visualizar la mente y sus trampas, porque a veces ver el problema con otros ojos es el principio de la libertad. Entender la preocupación desde la razón es un paso importante, pero muchas veces es en las imágenes donde realmente ocurre la transformación. Una buena metáfora puede abrir una puerta que 1000 explicaciones no logran mover. Imagina tu mente como una jaula de espejos. Cada preocupación se refleja en otra, amplificándose, distorsionándose, repitiéndose hasta perder forma. No sabes cuál es real y cuál es solo un reflejo de tu miedo. Así es como funciona la ansiedad. Una imagen que se multiplica sin cesar hasta ocupar todo el espacio. Otra forma de verlo es como una cuerda floja tendida sobre un abismo. Avanzas con cautela, pensando que la preocupación es tu red de seguridad, pero no lo es. Es más bien una piedra en el bolsillo. No te salva, te pesa, te frena y a veces te hace caer. También puedes imaginar la preocupación como una sombra. Está ahí, siempre detrás de ti, oscureciendo lo que tocas. Pero una sombra no tiene sustancia. Solo existe si le das la luz adecuada para proyectarse. Tu atención es esa luz. Sin ella, la sombra desaparece. Estos ejercicios visuales no son simples juegos mentales. Son herramientas para tomar distancia de tus pensamientos, para observarlos como algo externo, algo que no eres tú. Cuando logras ver la preocupación como una construcción, puedes empezar a desmontarla. La próxima vez que te sientas atrapado en un pensamiento repetitivo, prueba esto. Cierra los ojos e imagina que estás dentro de una habitación con ecos. Cada eco es una preocupación rebotando. ¿Qué pasaría si dejas de responderle? Tal vez el eco se apague, porque a veces no se trata de encontrar respuestas, sino de aprender a bajar el volumen. Y cuando el ruido baja, algo inesperado sucede.
aparece el espacio para actuar, no desde el miedo, sino desde la claridad. Ahora que has visto el laberinto, es hora de buscar la salida con pasos concretos. Vamos a descubrir cómo romper el ciclo y por fin empezar a soltar. Ya conoces el laberinto. Has visto sus reflejos, su sombra, su eco. Pero ahora llega lo más importante: cómo salir de él. No con promesas vacías, sino con pequeñas acciones sostenidas que pueden cambiar tu forma de habitarte. Primero, una idea clave que Montaigne repetía: mi mente siempre encuentra razones para inquietarse. Por eso debo aprender a no creerle todo lo que dice. Esto no significa ignorar tus pensamientos, sino ponerlos a prueba. Cada vez que surja una preocupación, pregúntate: ¿esto es un hecho o una suposición? Ese solo acto de cuestionar puede desactivar el piloto automático. Segundo, escribe tus miedos. No los dejes dando vueltas. Sácalos de tu cabeza y ponlos en papel. La escritura es una forma de liberación. Cuando ves tus pensamientos desde fuera, pierden parte de su poder sobre ti. Tercero, limita tu tiempo de preocupación. Es un ejercicio simple pero poderoso. Dedica 15 minutos al día para preocuparte todo lo que quieras. Pero fuera de ese tiempo, si una preocupación aparece, la pospones hasta el siguiente bloque. El resultado, tu mente empieza a entender que tú mandas, no ella. Cuarto, acepta que el control total no existe. El filósofo estoico Epicteto lo expresó así: de lo que depende de ti, ocúpate. De lo que no, suéltalo. Esa frase es una brújula. Si lo repites cada día, incluso en voz baja, notarás cómo cambia tu enfoque, porque la libertad empieza donde termina la ilusión del control. Y por último, practica la presencia. No se trata de vivir en éxtasis perpetuo, sino de regresar una y otra vez al momento que tienes delante. Montaigne hablaba de disfrutar el paseo a caballo, el sabor del pan, una conversación trivial, no porque fueran importantes, sino porque eran reales. Y lo real siempre es más liviano que lo imaginado. Estas estrategias no son milagrosas, pero son semillas. Si las riegas con constancia, verás crecer algo distinto. Una mente más clara, una vida más tuya. Y ahora, al llegar al final de este recorrido, solo queda una pregunta esencial. ¿Qué pasaría si aprendieras a soltar? ¿De verdad? Vamos a responderla juntos, en la última parte. Soltar no es rendirse, es rebelarse contra una mente que te enseñó a vivir en modo defensa. Es dejar de pelear con lo que no puedes controlar y empezar a construir desde lo que sí puedes elegir. Tu enfoque, tu calma, tu presente. La preocupación te promete protección, pero te entrega agotamiento. Montaigne, Schopenhauer, Kierkegaard, Sartre, todos entendieron que el sufrimiento nace cuando nos negamos a aceptar el caos como parte del viaje, pero también supieron que mirar ese caos sin miedo puede liberarte. Así que hoy te dejo una pregunta. ¿Qué es eso que más te cuesta soltar? Tal vez sea el control, el miedo al futuro, una historia que repites sin darte cuenta. Sea lo que sea, empieza por observarlo, nombrarlo, no con culpa, sino con honestidad. Y si esta reflexión tocó algo en ti, te invito a compartirlo en los comentarios. Tu experiencia puede ser el espejo en el que otros también se reconozcan. Suscríbete si quieres seguir explorando el lado oscuro y luminoso de la mente, porque esto no termina aquí. A veces, soltar es el primer paso hacia una libertad que ni sabías que merecías.